Bueno, cuando quieras comenzar a compartir la pantalla, sí, el doctor Miguel Egoávil es el director médico en Medical Innovation and Technology, y él nos va a hablar desde Perú y nos va a presentar su disertación que se titula Desarrollo de un nuevo sistema de teleecografía asíncrona para áreas de bajos recursos en el Perú. Así que, Miguel, cuando gustes, podés comenzar con la presentación. Son 30 minutos, los últimos minutos los destinamos a preguntas del auditorio. Así que hay tiempo, con tranquilidad, y un gusto tenerte con nosotros. Gracias Alejandro, gracias Julia por la invitación y por darnos esta oportunidad para presentarles el trabajo que hemos venido desarrollando en Medical. Yo en Medical llevo 2 años, en realidad he cumplido 2 años este mes, pero Medical es una empresa que viene trabajando en temas de telecografía y ultrasonido en general desde el año 2013, ¿no? Entonces, la experiencia que vamos a comentarles es un poco todo este camino que hemos recorrido y parte de lo que ya estamos haciendo en estos momentos también, ¿no? Entonces, algunos datos, creo que hay cosas que son bien transversales a nuestros países. En primer lugar, esas son cifras del sistema de salud del Perú. Tenemos 12,8 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando los países de la OCDE tienen una media de 33, ¿no? Estamos muy por debajo de esa media, ¿no? Solo el 11% de los médicos atienden los sectores de extrema pobreza, y acá hay un detalle importante, ¿no? Un gran porcentaje del mismo son médicos del servicio rural urbano marginal, ¿no? Que son médicos recién egresados, no solo médicos, sino todas las carreras de la salud, pero particularmente los médicos son un grupo que una vez terminada la carrera tienen que irse a establecimientos de salud del primer nivel, ¿no? Que tienen a su cargo zonas rurales, zonas de bajos recursos, y son ellos quienes responden a la necesidad, ¿no? ¿Por qué se hace este servicio? En el Perú es una obligación para poder hacer la especialidad y para trabajar en cualquier hospital del Estado o cualquier institución del Estado, ¿no? Entonces, casi, si bien es optativo, si tú quieres trabajar y hacer tu especialidad en el Perú, es casi mandatorio que lo hagas, ¿no? Y lo otro que tenemos es súper importante respecto al número de habitantes por médico, ¿no? Si bien Lima tiene una cobertura bastante grande, conjunto con Arequipa, son departamentos de costa, es evidente que cuando nosotros ya nos alejamos un poco hacia el lado de la sierra peruana y al lado de la selva peruana, el número de médicos por habitante o el número de habitantes que tiene que atender cada médico es muy alto, ¿no? Entonces, tenemos unas brechas bien importantes en ese sentido, ¿no? Este es un artículo que sacó Gabriel Carrasco de Cayetano, de la Universidad Cayetano aquí en Perú, sobre las brechas que existen tienen las personas para encontrar un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver, espero que en la pantalla se note esa diferencia de colores, en amarillo y naranja, es aproximadamente entre 1 y 5 horas para que tú puedas encontrar un establecimiento de salud, y cuando los colores empiezan a ir hacia el lado más de los tonos morados, eh, hacia el morado muy oscuro, pueden llegar entre 1 día a 5 días, ¿no? Entonces, si se dan cuenta claramente, el primer mapa del Perú es el mapa de establecimientos de salud del primer nivel, es decir, donde no hay médicos especialistas, y tenemos toda una costa bastante bien conectada, donde podemos encontrar establecimientos de salud relativamente cerca de donde las personas se trasladan, hasta zonas donde en la selva, lo que ustedes ven más morado hacia el lado superior es la región Loreto, que es la región en territorio más grande del país, pero no es la más habitada, tienen muchas dificultades, ¿no? Pero cuando uno lo traslada hacia el lado de la atención secundaria, ¿no? Hospitales ya con médicos especialistas, o terciaria, que son los institutos especializados en el país, las brechas se hacen aún más grandes, ¿no? Entonces es una necesidad tremenda encontrar soluciones que permitan acercar, aunque esto ya no es mucho menos novedad, acercar a estos especialistas al primer nivel, hacia esta población desatendida, ¿no? Más números, la mitad de los médicos especialistas están en la ciudad de Lima. Perú es un país de 35 millones de habitantes aproximadamente, y Lima es una región que cubre más o menos 9 millones de ellos, ¿no? Entonces estamos dejando una gran proporción de la población desatendida. 56% de estos médicos están en establecimientos del tercer nivel, y
para hacerlo más grave aún, el 80% de esos establecimientos están en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, tenemos un mapa, con lo visto anteriormente, bastante dramático en el sentido de poder cubrir esas necesidades, ¿no? Y como nosotros vamos a hablar ahora de teleecografía o de teleultrasonido y el alcance y la necesidad que tenemos en las zonas rurales, solamente en el Perú tenemos alrededor de 1.500 radiólogos disponibles. Entonces, evidentemente, 1.500 radiólogos para una población de 35 millones es un número insuficiente, ¿no? Entonces, necesitamos encontrar a esas alternativas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra solución o cómo se planteó nuestra solución? Encontrar, nosotros nos vamos a llevar a los médicos especialistas a las zonas rurales. No es algo que se pueda lograr por muchos motivos, ¿no? Entonces, la solución es crear un sistema de teleecografía, pero asíncrono. Es decir, donde la adquisición, la, la fase de adquisición de imágenes y la fase de interpretación de imágenes estén separadas, ¿no? Entonces, la idea es hacer la adquisición de estas imágenes en los establecimientos del primer nivel y la interpretación de las mismas en establecimientos de mayor complejidad, ¿no? Como se darán cuenta, la mayoría está centralizada en Lima y estamos trabajando en efecto con médicos de Lima, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Ahorita les vamos a mostrar más o menos cómo es el ciclo de trabajo. No requiere que haya un especialista en el primer nivel de atención, lo cual a nosotros nos ayuda muchísimo porque es el recurso humano más escaso y más complicado de tener, ¿no? Entonces, eso es el punto número uno, ¿no? El punto número dos es que necesitamos un ancho de banda bajo, ¿no? Entonces, si bien Lima, si bien la costa tiene un ancho de banda relativamente bueno, no digo que sea el mejor, pero nos permite hacer muchísimas cosas, eh, ya cuando uno empieza a alejarse de Lima y de la costa hacia el lado de la sierra y la selva, las conectividades son bastante deficientes, ¿no? Incluso en capitales de región, ¿no? Iquitos es la capital de región es la capital de la región Loreto, como le mostraba, la región más grande del país, y ya solo en la Plaza de Armas es muy complicado poder ver un video siquiera. Entonces, es bastante problemático en ese sentido el ancho de banda en el país, ¿no? Seguramente con la red dorsal eso cambiará, pero actualmente no la tenemos. Y lo otro es, esto es un sistema que va a usarse en el primer nivel de atención, por lo cual el desarrollo tecnológico tenía que tener una interfaz eh, sencilla, que no implique mucha interacción con el ecógrafo sobre todo, que es un dispositivo que la mayoría de personal del primer nivel no lo ha utilizado previamente, y tratar de que toda la interacción sea con nuestro sistema, ¿no? Y ahora vamos a ver de qué se trata exactamente el sistema. Esto, todo lo que les voy a mostrar en general, mucho de la información está en un paper que sacamos hace ya un mes y medio, sobre toda la experiencia de los estudios pilotos que hicimos en esta temática, ¿no? Entonces, a ver, un poco para mostrarles, ¿no? Estamos aquí en el establecimiento de salud del primer nivel. Los establecimientos de salud del primer nivel del Perú se dividen en 1, y en 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, ¿no? Los 1.1 no tienen médico, los 1.2 y 1.3 tienen médico, y el 1.4 ya tiene alguna posibilidad de hospitalizar pacientes, ¿no? En ninguno de los tres primeros casos se hospitaliza pacientes. Normalmente, solamente porque tienen médicos generales, no tienen un dispositivo ecográfico, no tienen un ecógrafo dentro del establecimiento, ¿no? Entonces, partamos un poco por ahí. Entonces, ¿qué sucede en el primer nivel de atención? Se entrena al personal de salud. Este personal de salud puede ser médicos, enfermeras, obstetrices, como le dicen en Argentina, matronas, eh, que es más o menos el público al que nosotros entrenamos, ¿no? Ellos se encargan de hacer la adquisición con los pacientes, ¿correcto? Y nosotros basamos esa adquisición en algo que hemos denominado Volume Sweep Image, ¿no? O imágenes de adquisición por volumen, ¿no? ¿Qué significa eso? Son protocolos estandarizados de adquisición de imágenes, ¿no? Basados básicamente en dos movimientos, en arco, ¿no? Y eh, eh, el movimiento de barrido, ¿no? Barrido y arco, ¿no? Entonces, se hacen estos barridos y los arcos que se los voy a mostrar en un video
de 30 segundos y se hace la captura de los videos, ¿no? Estos videos son comprimidos, son encriptados, son desencriptados, nuevamente, y la información del paciente viaja en paralelo, ¿no? Todo eso ocurre en la tablet, luego esto se envía a la nube, ¿correcto? Nosotros trabajamos con Azure, eh, entonces van los clips del ultrasonido y la información del paciente, ¿no? Todo eso se almacena en el cloud y se envía a una estación de trabajo, a una estación de trabajo para el médico radiólogo en Lima. El médico radiólogo descarga estos videos, ¿no? Hay que pensarlo como videos, pero en verdad termina descargando imágenes DICOM en un PACS y ve las imágenes, ve estos barridos y hace una interpretación diagnóstica del mismo, ¿no? Esta interpretación retorna a la nube y se puede descargar en la tablet, ¿no? Cerrando el círculo completo de centro consultante, que en este caso sería el establecimiento de salud, y el centro consultor, que en este caso sería la interpretación a distancia, ¿no? El médico especialista aquí en Lima. Ese es el circuito que nosotros hacemos, ¿no? Entonces se hace la adquisición en el primer nivel a través de protocolos estandarizados, esas imágenes se envían a la nube, esas imágenes se descargan en una estación de trabajo del médico radiólogo, el radiólogo hace la interpretación y la interpretación retorna hacia la tablet del paciente. Eso nos da muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros, bueno, son los componentes, le voy a dar las ventajas en las siguientes dos láminas, nosotros tenemos dos cosas principales, ¿no? Primero es evidentemente el ecógrafo, ¿no? Usamos ecógrafos portátiles, pequeños, que se pueden trasladar en maletas de cabina de avión, bastante portátiles, y y se conectan a nuestro dispositivo que nosotros le hemos llamado Medical Box, ¿no? El Medical Box, en buena cuenta, es una tablet de grado militar con ciertas características técnicas. En este sentido, ¿por qué tenemos cierto cuidado con las tablets? Porque la mayoría de las tablets, evidentemente, van a zonas remotas, con complejidades climáticas también bien distintas, a veces en zona de selva donde tenemos temperaturas muy altas, a veces en zona de sierra donde tenemos temperaturas más bien muy bajas, y entonces las tablets resisten bastante bien eso, ¿no? Entonces esta tablet se conecta al ecógrafo, hace esa captura de información, y la interacción de la persona es básicamente con nuestra tablet, ¿no? Casi el ecógrafo solo lo usa para encender y apagar, no hace mayor interacción con el ecógrafo, ¿no? Esto se envía y aquí está la estación de trabajo con todas las imágenes que se puedan visualizar en una plataforma que nosotros hemos denominado Medical View, ¿no? ¿Qué es la diferencia de la telecografía convencional, ¿no? Lo que hemos estado viendo cuando se ha hecho el trabajo de telecografía es que normalmente se hace en tiempo real, ¿no? Entonces tienes un médico, en este caso, ¿no? Un radiólogo, un especialista, quien tiene dos cámaras, ¿no? Una cámara que está enfocando a la persona que está haciendo la adquisición en el primer nivel de atención y otra cámara con las imágenes que recibe del ecógrafo, ¿no? Entonces, requiere un ancho de banda alto, ¿no? Y también necesita que el especialista esté sentado en ese momento viendo cómo se está realizando la adquisición, ¿no? Eso, como hemos mencionado, tenemos un bien ya escaso, ¿no? Entonces, decirle a un médico especialista que esté en un determinado periodo de tiempo para ver una ecografía no es una buena gestión del tiempo del mismo, ¿no? ¿Qué es la diferencia del nuestro? En este caso, el radiólogo recibe las imágenes y puede leerla en el momento que él tenga un determinado tiempo, y una media, ese tiempo, si bien lo hemos establecido, no está en la publicación, pero sí va a estar en la siguiente que estamos sacando, demora 10 a 12 minutos la interpretación de las imágenes, ¿no? En el caso de un protocolo obstétrico, igual en el caso de un protocolo abdominal, ¿no? Entonces, estamos optimizando bastante bien su tiempo, en una hora puede hacer 5 o 6 lecturas, eh, y podemos retornar esa información al establecimiento de salud de manera rápida, ¿no? Entonces nos da esa gran ventaja. Un poco lo que ya hemos publicado es 3 tipos de protocolo. El protocolo obstétrico del segundo y tercer trimestre, no estamos trabajando con el primero. El cuadrante superior derecho del abdomen, básicamente para ver hígado, lesiones hepáticas, esteatosis y todo ello, y también para ver vesícula, ¿no? Y todas las patologías vesiculares que se pueden ver. Y en el caso de tiroides también nódulos tiroideos, ¿no? ¿Qué son los protocolos que nosotros usamos, ¿no? Primero es un
un sistema que ha sido desarrollado por médicos especialistas en Estados Unidos, donde se hacen barridos estandarizados, ¿no? Entonces, no sé si están aquí, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, lo que se hace es, en un punto anatómico se hace un arco, se hace un barrido, ¿correcto? Y luego se hace otro arco, ¿no? Este es, por ejemplo, el caso del protocolo obstétrico, ¿no? Se hace un barrido a nivel longitudinal desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino, uno hacia el lado derecho de la sínfisis del pubis, otro hacia el lado izquierdo, luego se hace 2 barridos o 3 barridos a nivel de, justamente para el encaje del feto y también hacia los costados, ¿no? Entonces, son áreas a barrer, ¿no? Se barren áreas determinadas usando puntos de referencia en el cuerpo. Entonces, no necesitamos primero a la persona a la que entrenemos tenga un gran conocimiento anatómico, ¿no? Simplemente enseñarle algunos puntos de referencia, ¿no? La idea es seleccionar y visibilizar la mayor cantidad de órganos. En algunos casos, si ustedes ven los barridos, se repiten zonas y eso es absolutamente intencional justamente para que el radiólogo tenga la mayor cantidad de imágenes posibles para emitir un diagnóstico. Y la idea aquí es, como no queremos que haya una interacción tan grande con el ecógrafo, hay una preconfiguración, un preset dentro del ecógrafo, ¿no? Entonces, donde ellos solamente prenden, interactúan con la tablet, ¿no? Es evidente que nuestro objetivo no es reemplazar la ecografía tradicional, ¿no? Que es operador dependiente, sino es una herramienta de primera línea de tamizaje en áreas de bajos recursos, ¿no? Y esta es para mí una de las fotos más importantes que tenemos. Esta es una experiencia de Uganda, que también la persona que ha hecho esto está trabajando con nosotros. Si se dan cuenta, la enfermera no está mirando el ecógrafo, ¿no? Ella está mirando cómo hacer la adquisición. Esa es la clave de trabajo para nosotros, ¿no? Que ella tenga que esa persona a la que estemos entrenando se tome toda su atención hacia el paciente, no hacia el dispositivo, ¿no? Y esa es la clave de todo. Entonces, ahí para que veamos el video, como les digo, bien corto, ¿no? Como todo examen se echa gel, se hacen los barridos, esos barridos se van al ecógrafo, esas imágenes se van a la tablet donde hace la encriptación y todo ello, todas esas imágenes se suben a la nube, correcto, se almacenan y se envían a una estación de trabajo del especialista, ¿no? Entonces el especialista hace su reporte, correcto, y el reporte llega a la zona rural y se le entrega al paciente. Un poco para que lo vean en vivo, este ya es un video, como les digo, este es el protocolo obstétrico, este es el tercer trimestre, todo esto se les entrega, ¿no? Se echa bastante abundante gel, ¿no? Se hace el barrido de esa manera y empiezas con el barrido, ¿no? Una de las cosas que les indicamos es justamente el notch, que es este indicador que tiene el transductor ecográfico, ¿no? Como les decimos, se lo pone en la sínfisis del pubis, ¿no? Se hace un arco, ¿correcto? Se hace un barrido, aquí es importante la velocidad, nosotros les decimos que es 1 centímetro por segundo, aproximadamente, ¿no? Y se hace un arco. Y ahí acaba un barrido, ¿no? Para no ver todos, acá vamos a ver uno más, nada más. Ahí está el segundo barrido, se mueve un transductor y ahí se hace la misma, ¿no? Se hace un arco, se hace un barrido y finalmente se acaba en arco, ¿no? Y ahí termina el segundo barrido, ¿no? ¿Qué resultados tenemos? En primer lugar, hemos estado evaluando justamente la, la evaluación entre en este caso hemos comparado dos evaluadores de las imágenes y hemos evaluado el grado de concordancia que tienen con la misma, ¿no? Entonces, de presentación fetal, localización de la placenta, el número de gestaciones, el volumen del líquido amniótico, básicamente de manera categórica, en tres, normal, disminuido, aumentado, ¿no? No medimos ILA por si acaso, también todo lo que tiene que ver con estimación de la edad gestacional y si el examen es abnormal, ¿no? Entonces, ese es
la concordancia total y el coeficiente kappa sobre el mismo, ¿no? Eran dos evaluadores de Estados Unidos que no se conocen, obviamente, ciegos en ambos casos, ¿no? En el caso del protocolo del cuadrante superior derecho, también ecogenicidad del hígado, si se puede visualizar el hígado de manera completa, si se puede visualizar la vesícula biliar, si se puede visualizar el páncreas, el riñón derecho y si el examen es anormal, ¿no? Y también pueden ver el, el, la concordancia global de cada uno de ellos y el coeficiente kappa, ¿no? ¿Qué conclusiones tenemos respecto a esto? Rápidamente, evidentemente esto nos puede ayudar muchísimo para hacer implementaciones no solamente en el Perú, sino en Sudamérica. Actualmente estamos ya en proceso de publicación donde comparamos esto con el Gold Standard, que es una ecografía tradicional, ¿no? Lo hemos hecho en los tres, en obstétrico, el cuadrante superior derecho del abdomen y tiroides. Entonces estamos comparando los hallazgos en este caso también dos evaluadores con el Gold Standard de un radiólogo haciendo la ecografía tradicional en el mismo, un momento antes de hacer el barrido ecográfico, ¿no? Y él no ha hecho la interpretación, sino él, digamos, ha hecho la captura del tradicional y ha hecho la interpretación del tradicional. La interpretación de los barridos se han hecho en Estados Unidos. Y obviamente la idea aquí es empezar a cerrar brechas, ¿no? Pero hay muchas cosas todavía que trabajar y estamos en ese proceso, ¿no? Solo para comentarles, nuestro paper del cuadrante superior derecho debe estar saliendo estas 2 semanas, que ya está aceptado, también donde estamos encontrando ya niveles de concordancia con el gold estándar bastante altos, ¿no? En algunos casos 90-95%, con un N de 50 pacientes aproximadamente perdón, de 150 pacientes en cada uno de los protocolos, ¿no? En este caso del abdomen. Y finalmente, muy cortito, una de las cosas que empezamos a conversar es cómo podíamos ayudar en cuestión de la pandemia para descartar daño pulmonar. Hemos encontrado muchísima literatura donde se habla del uso del ultrasonido para encontrar daño pulmonar en COVID. Como saben, Perú, esta lámina la hemos traído en otra presentación, estamos bastante golpeados por esta pandemia, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a buscar información y a buscar literatura si es que valdría la pena apostar por ecografía pulmonares y encontramos metaanálisis bien interesantes sobre el uso del mismo en niños, en adultos que estaban hospitalizados, con qué sensibilidad y especificidad habían, como pueden verlo ahí, aquí también, incluso muy por encima en algunos casos de la radiografía pulmonar, y empezamos a pensar que esto podría ser una buena oportunidad para crear un protocolo, para trabajar un protocolo de pulmón, ¿no? Para encontrar daño pulmonar. Encontramos algunos hallazgos interesantes, como el signo del murciélago, las líneas A, que son normales, a diferencia de los otros protocolos. Acá no estamos evaluando un órgano per se, sino artefactos que se forman cuando uno hace el barrido al pulmón, ¿no? Entonces se basan más en artefactos y empezamos a encontrar alguna literatura también bastante interesante sobre la ecografía pulmonar y COVID, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hay engrosamiento pleural, ¿no? Se ven las líneas B, que son líneas verticales, se puede ver consolidación, normalmente es bilateral, hay líneas A, pero ya en la fase de recuperación no se ve, no es frecuente la difusión pleural o el derrame pleural, y estamos haciendo ese estudio en este momento, lo estamos trabajando en 5 establecimientos de salud del país, 2 en la región Pasco, es la región de altura más alta que tenemos en el Perú, uno en la Sierra de Ica, que es la región que está en costa, pero tiene una parte de sierra al sur de Lima, y en Ancash, que es más bien una región que está al norte de Lima, que es una región más de sierra. Entonces estamos trabajando en 5 establecimientos de salud esta ecografía pulmonar para ver cómo podemos terminar de hacer las validaciones, ¿no? Y estamos encontrando data interesante que lastimosamente ahora no se las puedo compartir porque estamos justamente en pleno proceso. Pero, esto es lo último, ya hemos validado el protocolo, ¿no? Haciendo la parte de entrenamiento, ¿no? ¿Qué tan factible es enseñarle al personal de salud del primer nivel? Esto también ya está publicado. Son, como les digo, en este caso son 6 barridos en el pulmón derecho y 6 en el izquierdo, son 12 barridos en total que cubren la parte anterior, lateral y posterior, ¿no? Entonces,
el entrenamiento ha sido bueno, han sacado buenas notas. Esto se hizo el año pasado en la ciudad, en la región de Pasco también. Y la idea es justamente ver cómo seguimos avanzando en esto, ¿no? Y de mi parte, muchas gracias. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que es muy interesante, sobre todo para zonas como muy bien marcadas, ¿sí? Lugares con baja accesibilidad, donde hay pocos especialistas capaces de realizar este tipo de estudio. Dejo abierto este espacio por si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano o hacerlo a través del chat, la pregunta. Bien, yo te consulto, además de los protocolos para el tipo de estudio, ¿ustedes le solicitan el ambiente que sea de alguna forma particular en cuanto a la luz? Entendemos que muchas veces la ecografía tiene que hacerse de determinadas iluminación en la sala. ¿Ustedes esto lo tienen descripto también? Bueno, como les mencionaba, la adquisición en realidad no, o sea, no tenemos algo estándar. Solo para comentarte un poco tal vez en dónde están ubicados los 5 establecimientos que tenemos ahorita con intervención. Son establecimientos de las zonas de sierra, mm, digamos, ahorita estamos en la parte hace igual de frío, pero hay bastante sol. La mayoría en los 5 equipos están en ambientes de mucha luminosidad. ¿Por qué? En este caso no tanto por la ecografía, sino por el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, sí son ambientes bien abiertos, bastante iluminados, pero en este caso no hacemos, como ellos no interpretan las imágenes en ese momento, no es un detalle que hayamos evaluado, ¿no? Sí para los médicos especialistas que hacen la interpretación, ¿no? Más bien ellos a veces nos dicen, nosotros necesito que la pantalla sea de estas características, o sea, sus estaciones de trabajo sean de estas características, etcétera, ¿no? Pero no, el espacio que nosotros necesitamos es una habitación donde puede entrar una camilla y el ecógrafo y el dispositivo, ¿no? No más de eso. Bien, y al hacerse esto de forma asincrónica, digamos, con el envío del video y el especialista, ¿cuáles son los tiempos que manejan y qué ocurre en caso de algún hallazgo patológico? Ya, eso es bien interesante. Te cuento un poco, a ver, primero, los tiempos que manejamos nosotros, en el caso de la ecografía obstétrica, actualmente, estamos manejando tiempos de 24 horas. Eh, el sistema tiene una posibilidad tiene un botón que se llama urgente, ¿no? Donde en el word list, este estudio pasa a estar en primer lugar y nos manda una alerta a todos los que estamos en el proyecto, una alerta de que hay un estudio urgente, no más de eso, nos llegan nuestros celulares a todos y nos empezamos a desesperar y corremos para que haya un médico radiólogo disponible para que haga la interpretación lo más rápido que se pueda, ¿no? Pero estamos estimando tiempos de 24 horas. Para el protocolo pulmonar, sí, incluso hasta 12 horas. Para el protocolo pulmonar sí nos hemos puesto un detalle de 48 horas, por algunas cosas que son complicadas. Primero, cuando hicimos el benchmarking, digamos, toda la revisión aquí en el Perú, hay 2 o 3 personas que saben hacer interpretación de ecografía pulmonar, per se, ¿no? Entonces, son un bien, si ya te digo que es un bien escaso el radiólogo que sepa ecografía pulmonar es un bien aún más escaso, ¿no? De 1500 pasamos a 3. Entonces sí nos demoramos por 48 horas, estamos tratando de disminuir eso a 24. Y en el caso del abdominal también demoramos 24 horas, ¿no? Como ya tenemos cierta experiencia, somos bastante más rápidos, ¿no? Bien, gracias. Una última pregunta del auditorio y pues ya estamos en tiempo justo. Es que Nancy nos pregunta qué porcentaje de falsos positivos y negativos pudieron observar. Bueno, ese es un dato que no lo puedo dar ahora, pero te puedo adelantar un poco que como estamos analizando ya con el Gold Standard, como lo que te mostré es más que todo un oral agreement, o sea, una concordancia, porque no había un Gold Standard, era un barrido y lo que se hizo fue darle esa información a distintos radiólogos y ver qué grado de concordancia había entre ellos. Ya el estudio comparativo con el Gold Standard, estamos en sensibilidades y especificidades por encima del 95, en algunos casos 100%, ¿no? Eso más o menos te puede dar una estimación del valor predictivo positivo y negativo. Bien, perfecto, Miguel. Muchas gracias.
Nos queda una última pregunta de Jacqueline que dice, ¿el diagnóstico, aparte de llegar al paciente, le llega al médico tratante? Y si Sí, esto es de forma sincrónica con el momento que le llega al paciente. sí, de hecho, a ver, un poco para terminar el círculo ahí, ¿no? El reporte llega a la tablet en formato PDF, ¿no? Nosotros les entregamos a ellos también una impresora. Entonces, ellos de hecho ven primero el diagnóstico y finalmente lo imprimen y se lo entregan al paciente y guardan uno en la historia clínica. Entonces, sí, primero llega al personal, no diría médico porque no en todos casos hay médicos, pero sí llega el personal tratante del primer nivel de atención. Bien, perfecto, Miguel. Bueno, ahí tienen el contacto de Miguel por si quieren hacerle más preguntas. No sé, yo te agradezco por la presentación, por haber participado de la jornada. Ha sido muy amable, una muy buena presentación, Miguel. Muchas gracias y saludos.